Buenas, hola a todos. Hoy les venimos a hablar sobre los colgajos en cirugía veterinaria. Mi nombre es José Ranuares y yo les voy a hablar sobre los colgajos. Estos son estos fragmentos de tejido sano que son transferidos con su propia vascularización a otra parte del organismo. El objetivo de los colgajos es cubrir los defectos en donde la piel no es suficiente para una adecuada cicatrización. De esta manera, evitar las dificultades asociadas por una cicatrización de segunda intención, una cicatrización prolongada o cicatrizaciones frágiles que pueden provocar nuevas lesiones. Esto nos permite ampliar el márgenes quirúrgicos con residualidad. Sin embargo, se debe tener en cuenta anamnesis, estado del paciente, tipo de lesión, fisiología y anatomía, líneas de extensión, flexibilidad de la piel y es indispensable la irrigación de la piel. Históricamente, estos colgajos cutáneos se empezaron a utilizar en la India desde hace 900 años antes de Cristo en reconstrucciones faciales. Ahora les voy a hablar sobre la anatomía y la fisiología cutánea. La piel es el órgano sensorial más extenso y de mayor peso del cuerpo. Esta protege los órganos y tejidos al ser la principal barrera física frente al medio exterior, con una capacidad de regeneración muy alta. Es un órgano de vital comunicación y estimulaciones táctiles. Posee 3 capas principales. La epidermis. Funciones de la piel. 1. Como barrera envolvente. Es la función más importante ya que brinda protección a los órganos y tejidos internos y mantiene el equilibrio de los fluidos corporales, evitando la pérdida de agua y electrolitos. La protección del medio externo. Protege el medio interno de agentes nocivos y externos, ya que sean mecánicos, físicos, tóxicos y radiaciones ultravioletas o químicos. Da forma y movimiento. Proporciona elasticidad, flexibilidad y dureza. Permiten a la piel el movimiento que proporciona la figura y la forma del cuerpo. Producción de estructuras anexas. Los anexos y estructuras coayudan a la piel, glándulas y a las funciones. Las glándulas sebáceas, las glándulas mamarias, las almohadillas, pelos y uñas. También brinda termorregulación, la regulación de la temperatura corporal mediante la dilatación de los vasos sanguíneos, el tejido adiposo, el sudor y el pelaje. Indicador. Puede ser un indicador fundamental sobre el estado de salud animal, ayudando al diagnóstico de enfermedades sistémicas o de la misma piel y efectos adversos de sustancias ingeridas o aplicadas sobre la piel. Inmunorregulación. Así como la piel es el órgano más extenso del cuerpo, también lo es del sistema inmunitario. Al poseer la dermis y la epidermis, un conjunto de células como queratocitos, células de Langerhans, linfocitos, secreciones de sustancias como las feromonas son secretadas por la piel, contribuyendo con la comunicación entre animales. La piel y el pelaje de los caninos cambian cantidad y calidad entre razas e individuos de edad, sexo y así entre las partes del cuerpo, siendo muy gruesa en las áreas dorsales y laterales y más delgadas en las superficies ventrales e internas. Hola, buen día, mi nombre es Israel Ranuares y les continuaré hablando sobre las estructuras de la piel. La piel es el órgano protector del cuerpo y se compone de 3 capas principales. Es la capa externa de origen. En primer lugar tenemos a la epidermis. Es un epitelio estratificado queratinizado que funciona como barrera principal. Carece de vasos sanguíneos. En segundo lugar tenemos a la dermis. Es la capa de origen mesodérmico y principal. Es un tejido conjuntivo denso compuesto por fibras que contienen colágeno y elastina, células como fibroblastos y sustancias intersticiales. Alberga vasos sanguíneos, linfáticos, nerviosos y anexos, folículos y glándulas. Se divide en dermis superficial y profunda.
Hipodermis o tejido subcutáneo. Es un tejido conjuntivo laxo y adiposo que contiene el 90% triglicéridos. Actúa como un aislante térmico, reserva de energía, amortiguador de golpes y medio de fijación de los músculos y huesos. El manejo quirúrgico de la piel debe considerar la biomecánica del tejido para asegurar una correcta cicatrización. Ya para finalizar tenemos los colgajos cutáneos, que es la técnica utilizada para reparar grandes defectos comunes tras la extirpación de tumores. Consiste en desplazar y reubicar segmentos de la piel hacia una zona receptora, manteniendo su pedículo vascular original hasta que se establezca una nueva irrigación. Hola a todos, mi nombre es Itri Ángel Seijas y para continuar les voy a hablar sobre la circulación y la clasificación de los colgajos. La circulación de la piel es llevada por arterias cutáneas directas que viajan paralelas a la superficie cutánea. Esta cuenta con el plexo subdérmico y se encuentra en los tejidos subcutáneos asociados con la dermis en las del cuerpo, pero en la porción medial y distal esta carece de una capa del músculo panículo. Como consecuencia de esto, se debe incidir por debajo de la capa muscular del panículo para evitar dañarla o sobre las fascias musculares de las extremidades. En el diseño de los colgajos, la base debe ser más ancha que el cuerpo y el largo debe superar el defecto para evitar la tensión. El uso de pinzas debe ser lo más mínimo y se debe evitar el uso de bisturí eléctrico, ya que este destruye la microcirculación. También es importante resaltar que el lecho receptor debe estar 100% sano y desbridado. Si se observa tejido de granulación crónico o excesivo, este debe de ser eliminado antes de transferir el colgajo. Ahora vamos con la clasificación de los colgajos. Estos se clasifican por su irrigación, su localización y su composición, el cual se nutre por ramas terminales de las arterias directas. Esto tiene tres tipos: de avance, rotación y transposición. También tenemos el colgajo de patrón axial, el cual incorpora una arteria y una vena directas de mayor supervivencia. Por su localización tenemos el colgajo local, la piel es adyacente a la herida, y el colgajo distante, la piel es de regiones alejadas. Por su composición tenemos el colgajo de composición de tejido. Este puede tener tanto piel como tejido muscular. Mi nombre es José Reyes y le voy a hablar sobre el colgajo rotacional. Son colgajos locales, pueden ser únicos o emparejados. Se utilizan en defectos triangulares o epitélicos. Son ideales cuando una reconstrucción directa de la herida puede ser lugar a deformaciones de estructuras importantes como párpado, ano o prepucio. La zona donante debe elegirse teniendo en cuenta las líneas de tensión y buscar la zona en la que es más fácil de rotación. Se crea cuando se forma una semicírculo adyacente al borde del defecto y tiene una ventaja muy importante al minimizar los defectos secundarios. La creación de la incisión es semicircular, ocurre en forma escalonada, circular. La incisión curva comienza en forma escalonada. La incisión curva comienza al lado más corto de una herida triangular. Colgajo de transposición. Los colgajos de transposición son generalmente de forma triangular. Para cierres de herida se suelen utilizar para heridas cuadradas o rectangulares. Estos irán sobre un punto de referencia para alcanzar el defecto cercano. Puede estar directamente adyacente al defecto o en cualquier ángulo de más de 180 grados. Con respecto al defecto, sin embargo, como el resultado, una disminución de la longitud efectiva del colgado y aumenta el pliegue de la piel.
en base del colgajo y la posibilidad de doblar el suministro de sangre. El límite de transposición del colgajo es de 90 grados relacionado con el defecto. Colgajos de patrón axilar vascular. Son colgajos pendiculados que incluyen una arteria y una vena cutánea directamente en la base del colgajo, comúnmente utilizado en grandes defectos causados después de tumores como la incisión, sarcoma, de tumores y tejido blando, y tumores más. Las ventajas de los colgajos de patrón axilar sobre otros métodos de cierre de heridas incluyen la capacidad de cerrar un defecto grande sin tensión, cierres temprano sin manejo extendido de las heridas abiertas y excedentes de tasas de supervivencia del colgajo. La posición del paciente es muy importante para asegurarse de que la piel y los puntos de referencia subyacentes se encuentren normalmente posiciones anatómicas. Refiere de conveniente dibujar, tener muy estudiados el punto de referencia antes de modificaciones de cúbito para no dañar los vasos principales. Hola, soy Aliani Bustamante. Hoy le venimos a hablar sobre los colgajos en cirugía veterinaria. En las funciones tenemos distintos colgajos, pero le venimos a hablar sobre los colgajos distantes. Los colgajos distantes son abdominales y torácicos. Estos se utilizan para la transferencia de piel a zonas distales como las extremidades, en donde no tienen que haber suficiente piel disponible para el cierre de las heridas. Los colgajos en tubos son colgajos del flexo subdérmico. La reconstrucción con colgajos en bolsas esta comprende 3 etapas: la desbridamiento y granulación, creación y cicatrización del colgajo y la liberación del colgajo. Estas técnicas pueden llegar a ser muy exitosas para cubrir los defectos distales de las extremidades, pero sin embargo, la mayoría de los animales no toleran la posición de la extremidad contra el cuerpo, y esto puede ocasionarles rigidez articulares o atrofia muscular temporal. Tenemos los colgajos de composiciones musculares cutáneas. Aquí vemos que los colgajos musculares con piel superpuestas o sin piel son usados para facilitar la herniorrafías, para cubrir defectos de tejidos blandos, para contribuir a la circulación en fracturas y combatir las infecciones, y solo deben usarse la reconstrucción con colgajos locales de patrones axiales o colgajos libres que no sean posibles. Se requiere un pedículo para tener la circulación y facilitar la rotación del colgajo hacia el efecto. Ahora, por último, tenemos las complicaciones del colgajo cutáneo. Aquí tenemos las complicaciones más comunes. Encontramos con la técnica reconstructiva mediante colgajos pediculados son seromas, dehiscencias, necrosis parcial, edema, efisema cutáneo, hematoma y retardo en la cicatrización de las heridas. Podrían reducir con una técnica quirúrgica adecuada, que sería el vendaje. Colgajos de plexo subdérmico. Estos son aquellos que no poseen una articulación cutánea directa, solo ramificaciones secundarias que se distribuyen junto con el plexo hipodérmico a lo largo de los músculos cutáneos y la dermis. Cardoso recomienda la utilización de 2 colgajos cortos adyacentes en lugar de uno solo largo, ya que este último podría estar más susceptible a la necrosis.
De igual manera, la incisión debe ser profunda para preservar el lecho vascular profundo. Ahora, colgajos de avance. Estos son locales y de plexo subcutáneo, los cuales se mueven por deslizamiento o estiramiento hacia los defectos horizontal o verticalmente. Estos requieren la laxitud de la piel y generalmente son los más sencillos. En estos se incluyen pediculados, bipediculados, las plastias en H y plastias B y Y. Este tipo de colgajos mueve la piel paralela en líneas de menor tensión, facilitando así el estiramiento. Colgajo de avance con plastia en H. Estos son dos colgajos de avance individuales, los cuales son utilizados para cerrar defectos cuadrados o rectangulares de mayor tamaño. Su base es mucho más extensa en cuanto a su longitud, lo cual permite tener un mejor suministro de sangre gracias a que posee dos fuentes de irrigación. El siguiente es el colgajo bipediculado y este se realiza haciendo una incisión paralela al eje largo del defecto. Este colgajo puede ser utilizado para cerrar defectos adyacentes. Sin embargo, el primer inconveniente puede ser la retracción elástica y la tensión que se transfiere a la línea de la sutura. Colgajo de avance con plastia de B-Y. Este colgajo es utilizado en las heridas crónicas o en las heridas con deformaciones en las estructuras adyacentes. Esta es muy utilizada en la cirugía de párpados y se inicia haciendo una incisión en forma de V aproximadamente a 3 centímetros de la herida. Luego se realiza un cierre empezando por los extremos de la V y finalmente se termina el cierre con un tallo de la Y.